¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Bienvenidos a Análisis Situacional. Recuerde, no basta con estar bien informado, hace falta análisis situacional. Hoy nos acompaña el fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek William Saab. Por cierto, en el más reciente estudio de opinión pública de Interlaces, que mide la valoración de los venezolanos acerca de un conjunto de instituciones privadas y públicas, se mantiene una valoración positiva de la Fiscalía General de la República, que se encuentra entre las 3 instituciones públicas mejor valoradas por los venezolanos. Buenos días, ¿cómo está? Bueno, muchas gracias fiscal por la invitación, Chemel, y por mantener siempre esa, vamos a decir, el pulso de lo que piensa la gente, ¿no? Para nosotros y mi equipo es un gran honor que desde hace más o menos 5 años que tú comenzaste a hacer esas valoraciones que incluiste al Ministerio Público, nos hemos mantenido allí. Se han mantenido, sí. Y yo creo que eso es importante y refleja trabajo, refleja credibilidad, confianza en una institución que estuvo de capa caída, que era un cascarón vacío, que la gente no sentía que había respuestas y por eso dejaba de ir. O sea, el nivel de denuncias que existía hace 10 años, hace 7, 8 años atrás, en comparación con ahora, es prácticamente insignificante de ese pasado. Ahora ha crecido la denuncia, ¿por qué? No es porque haya habido más delitos nada más, no, ya va, es porque hay confianza en que la persona denuncia y va a ser oída, que denuncia y no va a ser perseguida, porque esa era otra. La gente temía denunciar porque podían perseguirla, podían hacerle daño, en función de cualquier delito, a las personas, a los bienes, derechos humanos, etc. Entonces yo creo que hemos recuperado, hemos rescatado la institucionalidad, pero a favor del pueblo, a favor de sectores vulnerables que nunca tenían voz en el Ministerio Público. Un rasgo determinante de la valoración de las instituciones públicas y privadas es su aporte, su desempeño en positivo, su desempeño a favor de los ciudadanos. Ahí se concentra la valoración. Imagínate, bueno, ahí está todo. Estamos hablando de más de 60% de venezolanos que tienen o que aprueban la labor del Ministerio de la Fiscalía. Público. Increíble, ¿no? Y porque eso revela, como te dije, que nos hemos mantenido en esa misma línea, porque imagínate que pasáramos de estar entre los 3 primeros lugares a los 3 últimos lugares. Claro. O sea, entonces yo creo que es bien interesante y es un llamado que le hago siempre a todo nuestro equipo a mantener esa hidalguía, a mantener ese acercamiento a la gente. Yo creo que la clave ha sido acercarse a la gente. Y por eso el programa que hemos lanzado este año, el Ministerio Público va a tu comunidad, es clave. Imagínate tú en una mesa. ¿Cómo va ese programa? Bueno, imagínate en una plaza pública, en este caso las plazas Bolívar, de municipios apartados. Estamos primero en los municipios más apartados de los estados hasta llegar a las capitales y luego volver nuevamente a esos municipios apartados, regresar a las capitales, ¿no? De todos los estados del país se coloca el miércoles, todos los miércoles, durante mediodía completo, fiscales del Ministerio Público, acompañados por el fiscal superior de ese estado, para recibir denuncias de la comunidad. La gente acude. Es en las plazas Bolívar. En las plazas Bolívar, todos los miércoles, en todos los estados del país. ¿Capitales de los estados? No, no necesariamente, te explico. Primero es de municipios, los municipios más apartados, donde no hay sede fiscal, hasta llegar a la capital del estado. Y luego devolverse a esos municipios apartados y ir, como decir, la rueda, ¿no? ¿Cuántos casos han procesado? Mira, semanalmente el aproximado es de 1000, recibir 1000 usuarios, imagínate. La gente puede acudir libremente, tranquilamente, hace su cola y va a ser atendida. Sí, ahí yo he publicado videos, fotos de esa jornada, siempre con una enseñanza. Porque fíjate, allí no solamente es que atendemos denuncias vinculadas a presuntos hechos punibles, también son orientaciones
jurídicas, asesorías legales gratuitas que se le pueden dar a ese ciudadano o ciudadana. Y bueno, cuando hay una denuncia que se certifica, es una violación, vamos a decir así, a la ley por parte de personas, inmediatamente son procesadas. La mayoría, según el estudio que hemos hecho, tienen que ver con delitos en contra de las personas. Violencia doméstica. De los que allí van, ojo. No estoy hablando de los que van ya voluntariamente a las sedes fiscales o a los despachos fiscales, a los que van a las plazas públicas. Okay. Hemos observado que la gran mayoría sí tienen que ver con violencia, vamos a decir así, o intrafamiliar, o entre vecinos, o violencia patrimonial, temas que tienen que ver con reclamos sobre manutención, cosas muy cercanas, es lo que te quiero decir, muy cercanas a la gente, cotidianas a la gente, del día a día. Ahí no te va a ir a alguien que va a denunciar una gran estafa. Pero fíjate lo interesante entonces de haber hecho eso. Ahí no te va a ir a alguien que te va a denunciar, imagínate tú, una trama sobre un tráfico de drogas, un macrotráfico de drogas, no. Pero sí te pudiera denunciar esas, para mí muy importante, delitos menos graves que llaman, que pudieran convertirse en delitos graves. O sea, ve lo interesante de haber creado ese programa, ojo, que es permanente. Eso no es que, no, mira, por esta temporada. Eso es por siempre. La significación es la misma como si fueras a un despacho formal del Ministerio Público. Idéntica, porque allí están los fiscales con sus actas de entrevista, con sus computadoras, recibiendo al pueblo. Porque ¿quién va ahí? ¿Tú crees que va ahí? Las comunidades como tal, y fíjate, allí yo te tengo, ya por ejemplo hasta ahora, hasta esta fecha, se han realizado aproximadamente 12 jornadas. 12 jornadas sí, en aproximadamente. 12 municipios. No. En los 24 estados del país. Okay. Escúchame, jornadas son 12 miércoles. Okay. ¿Sí me capta? Sí, sí. Porque esto lo creé prácticamente. Son 12 jornadas en distintos municipios. En distintos municipios. Lo ideamos en esa búsqueda de cómo el Ministerio Público cada día está más cercano a la gente. Entonces, bueno, surgió de mi parte, por toda la experiencia política que yo he adquirido en, bueno, mira, 45 años de lucha, imagínate, uno dice, oye, ya va. ¿Y qué pasa si en municipios donde no está una fiscalía la persona no puede trasladarse, no tiene transporte, no tiene cómo pagar un taxi, no tiene quien lo lleve? Bueno, vamos nosotros a ese municipio. Entonces, más o menos el cálculo es que tenemos unos 4 meses en la realización de esta jornada y fíjate, ya hemos atendido a casi 7,000 personas, ¿te das cuenta? De las cuales 1.265 colocaron denuncias formales que revisten carácter penal y 5.536 recibieron orientaciones o fueron remitidas a otro organismo. Es decir, el tema no era, suponte tú, con el Ministerio Público, pero era con el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre o era con una notaría, con un registro o con el Instituto Nacional de la Vivienda, etcétera. Oye, tengo que hacer una pausa comercial. Vamos a seguir hablando de este programa La Fiscalía va a la comunidad, pero también quiero que hablemos, ya que se reiniciaron las clases, quiero que hablemos sobre el acoso escolar, el bullying, la violencia en las escuelas y liceos. Claro que sí. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Nos acompaña el fiscal general de la República, Tarek William Saab, quien además es abogado, es político, es poeta, participó en la Asamblea Nacional Constituyente de 1999, fue diputado a la Asamblea Nacional, gobernador del estado Anzoátegui y también fue defensor del pueblo en el año 2014. Y congresista, recuerdo que
tuve vamos a decir, el honor, si es la palabra, de pertenecer al último Congreso bicameral. Yo fui electo diputado del Congreso en 1998, igualmente junto con el presidente de la República, Nicolás Maduro, ambos por Caracas, incluso la primera dama, la primera combatiente Silvia Flores. Fue una generación, digamos, que veníamos de las luchas populares y sociales, y cuando se inaugura vamos a decir, la época del nuevo gobierno, de la nueva república con Hugo Chávez, la Quinta República, bueno, ese grupo que venía de batallar en liceos, en universidades, en sindicatos, fuimos a tuvimos, no sé, como que le dimos ¿cómo se llama eso? El último adiós, ¿no? Al Congreso bicameral, y luego vino la Asamblea Constituyente. Exacto. Y luego vino la Asamblea Nacional Unicameral. O sea, yo creo que fue un tránsito, sí, en esos tres. Fue un tránsito interesante en ese poder legislativo. ¿Qué más nos puedes decir sobre este programa, la Fiscalía va a la Mira, yo creo que es importante destacar un plan de abordaje en los despachos fiscales. O sea, fíjate, en la entrada de todas las fiscalías superiores y en las sedes aquí en Caracas, la gente ahora puede ver una mesa o varias mesas donde hay fiscales y abogados que atienden directamente al usuario. Porque hablemos claro, muchas veces los recepcionistas de las instituciones públicas tratan a las patadas a la gente. Eso no puede ser. Y yo he hecho llamados a atenciones severos. Usted podrá estar fastidiado, podrá lo que sea, pero mire, allí cuando va la gente a una oficina pública es porque tiene un problema que debe solucionar. Más si va a un ministerio público donde los problemas son, imagínate, me robaron, me estafaron, hubo un delito grave, un intento de secuestro, de homicidio, violencia de género, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa allí? Oye, mira, eso nos ha dado resultados impresionantes, porque allí están también, imagínate, yo he instruido que aparte de mi persona, que me han visto ya allí en la entrada, mucha gente me ha visto allí, hay una mesita pequeña en la entrada de la sede central, yo he atendido gente allí y me ha impresionado de ver cómo, mira, podemos de forma automática, Chemel, resolver temas que para esas personas pudieron haber sido debido a muerte. Ya ser escuchadas es muy importante. Ahí van, esa mesita van los directores generales de línea, fiscales, ¿no? Entonces, fíjate, ese plan de abordaje, yo lo he llamado así, plan de abordaje de atención inmediata al ciudadano en sede fiscal. O sea, no hace falta que usted necesariamente envíe una carta o viralice una denuncia pública, que también vale por noticia crímenes. Esas mesas funcionan todos los días. Todos los días, todos los días. Entonces, fíjate, arrancamos en agosto, se han atendido en las distintas sedes del Ministerio Público. Mira, fíjate tú, alguien pudiera creer, no, eso no van ni 5 pelagatos. No, amigo. 1.620 personas a partir del 24 de agosto. ¿Te das cuenta lo inmediato, lo cercano, lo directo, no? Y obviamente el mayor número de citaciones planteadas, como te dije, también se repite. Se refiere a lesiones personales, violencia psicológica, acoso, hostigamiento, violencia física y amenaza y estafa. Ojo con esto, el delito de las estafas. Mucha gente cree a nivel del sistema de justicia que porque no es un gran fraude, no es un gran delito, suponte, de corrupción, de malversación, esto pasa a un segundo plano. No, porque cuando alguien es estafado, tú le puedes hasta quitar todo el patrimonio de su vida. Entonces ahora lo hacen tecnológicamente. Ahora hackean un WhatsApp, hackean la imagen de alguien en una red social y utilizan esa imagen para estafar. Para llegar a los culpables. Bueno, fácil. Con la denuncia. La denuncia. Con la denuncia. Fundamental. Cuando se coloca la denuncia, nosotros tenemos nuestras experticias, obviamente digitales, tenemos nuestro equipo de la unidad criminalística, los fiscales que tienen experiencia, se designan y rápidamente llegamos a ese objetivo y sancionamos y castigamos severamente. Mira, el delito de la estafa se ha multiplicado, como por ejemplo, cuando toquemos hablar del tema de derechos humanos. Ya ahorita el tema de derechos humanos a nivel de, por ejemplo, una ejecución extrajudicial, una violación al derecho a la vida, una tortura,
ha descendido enormemente. Entonces, ¿a dónde ha mutado el delito de la mala praxis policial? A la extorsión. En una alcabala, en una vía pública. Y yo, acuérdate que desde hace como 3 años, creo que fue la primera vez, di una instrucción, de facto, vamos a decirlo así, que la gente grabara con su teléfono grabara esa mala praxis policial, que se iba a convertir en una denuncia no solo pública, sino que nosotros la íbamos a atender de manera inmediata, de oficio. Y créeme que los resultados han sido increíbles, porque incluso, fíjate tú, se ha grabado al que graba, porque el que está grabando la mala praxis policial a veces ha sido atropellado por funcionario que le ha partido el teléfono, pero hay un tercero que está grabando incluso el atropello. Entonces, la acción de ese funcionario policial es peor. Es doblemente, para mí, inmoral. Porque aparte que estás haciendo lo malo y te están grabando, le estás partiendo el teléfono a quien está tomando tu mala acción. El que no la debe no la teme. Entonces, normalmente, ¿es para qué? Mira, para extorsionar a esa persona, para poder transitar libremente, quitarle un dinero. Mira, tu libertad está tarifada. De aquí para allá, llegar a tu casa vas a tener que pagar dólares, 200, 300, 500, dependiendo del carro que ven. Y esto no es de ahorita, ojo. Esto tiene tiempo. Lo que llamaban antes la matraca policial ha mutado a otra cuestión, porque no solamente es, mira, dame para el cafecito, dame para no sé qué. No, chicos. Es que si tienes algo dentro de tu maleta vehicular, suponte, almacenas ahí ropa, comida que quieres llevar porque la compraste y en ese momento, suponte que hasta presenta la factura, le ven un defecto, vámonos, ponte ahí. Y te saquean lo que tienes. Llega la persona entonces a negociar, le dice, bueno, mira, vale, pero quédate entonces con... Hasta negocian que se queden con algo de la ropa, con algo del alimento o con el dinero. No solo pasen alcabalas, ojo. Y sigo llamando la atención de la carretera de Oriente. Sigue habiendo quejas allí. A pesar del esfuerzo que se ha hecho, que ha logrado disminuir, continúa esa práctica de colocar al usuario, preguntarle primero si es funcionario público. Usted es funcionario, si dice que no, literalmente CJ. Lo colocan en todos estos casos la clave y buscan extorsionarlo, la denuncia. La denuncia y grabar, Grabar la mala acción. Vamos un momento a un corte comercial y seguimos hablando de estos delitos. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Nos acompaña el fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek William Saab, abogado político y poeta venezolano. Le preguntaba, señor fiscal, sobre los temas o los delitos de acoso escolar, pedofilia y tráfico de drogas. Sobre todo ahora que recién se iniciaron las clases. Bueno, sí, efectivamente, tu pregunta tiene que ver con el lanzamiento público de campañas, de programas y planes de acciones para combatir esos fenómenos que no son venezolanos, son fenómenos globales. Producto para mí de la transculturización y el uso indebido de los medios digitales, las redes, por parte de una nueva generación. Tú sabes que ha habido ya estudios que hablan de lo que son las generaciones, ¿no? Sí. La generación perdida, aquella que sobrevivió a la Primera Guerra Mundial, por ejemplo. Luego eso fue mutando que si la generación que surge con la explosión de la natalidad, algo así como los baby boomers. Luego, ahora está la generación, la última, más reciente, XY, y por ahí te van. Que si los millennials, los postmillennials. Mira, hermano, yo, por ejemplo, siempre diré que soy de la generación que nació a principios de los años 60. No sé si se llamará como te lo he nombrado aquí de las diferentes acepciones, ¿no? Es una generación que
tuvo como idea los sueños, la lucha por la libertad, mira, incluso el acercamiento a la poesía. Era normal en un liceo tener libros, por ejemplo, en mi liceo, Alberto Carnaval y Briceño Méndez, intercambiarnos libros de Hermann Hesse, Bajo la Rueda, El Lobo Estepario. Te estoy hablando de los años 70. Los Imagínate tú. Esos adolescentes. Mira, de Nietzsche, ¿vale? Yo leí el Zaratustra siendo liceísta. Que no lo pudiera entender, no importa. El Tao Te Ching, de Lao Tse. Y no es porque yo fuera un genio, no, pero es que había otros compañeros que también tenían esa inquietud. No voy a decir que todo el liceo completo. Aparte de la militancia revolucionaria, que en mi caso fue con el PRD de Ruptura de Douglas Bravo. Era como que, oye, la búsqueda del pensamiento, de la filosofía. Y entonces uno se animaba a escribir, así fuera choretamente. En mi caso fue ya una vocación y un oficio de vida. Este año, por cierto, en la Feria Internacional del Libro de Venezuela, se volverá a presentar un libro que me han reimprimido, lo tienes ahí en tu mano, en un paisaje boreal. Y saldrá a la luz pública otro libro nuevo mío, que es de ensayo, crítica literaria, reflexiones, de mi antigua juventud, o sea, desde los años 86 hasta el año 2000. Por ejemplo, ensayos sobre poetas que me llamaron siempre la atención, Juan Liscano, Eduardo Sifonte, Gustavo Pereira, Víctor Valera Mora, entre otros. Ensayos sobre literatura venezolana, sobre lo que estaba ocurriendo, sobre mis viajes, incluso fotografías de la época. Eso se llama, el libro se llama Hoguera. Es un libro de testimonio, Hoguera de una adolescencia intemporal. Entonces yo creo que esa generación, fíjate, que buscaba la música, mira, la música era diferente, por Dios, no era solo las canciones y las letras que tenían un mensaje. Compara Poéticas. con esta cuestión ahora del llamado reggaetón, donde todo es prácticamente una violación a la mujer. Si tú no nombras 4 veces los genitales de una mujer y las infidelidades y los golpes, no tiene éxito el reggaetón, la canción. Entonces la viralizan a un punto tal que le dan premios de mejor autor, mejor compositor a un analfabeta funcional que no vale la pena ni mencionarlo. Y entonces eso es algo increíble. ¿Cómo tú le vas a dar un premio mundial de mejor compositor a alguien que lo único que hace es rebuznar y decir grosería? Eso es una ofensa, chico, al lenguaje no solo castellano, sino del mundo entero. ¿Qué hacer en esos casos? Entonces yo digo, mira, ¿Cómo legislar? Producto de todo eso que te estoy mencionando, de los cambios generacionales, de la interferencia que ha tenido en un primer momento los medios de comunicación masivos, radio, prensa y televisión, coparon la escena, series que fueron derivando en cosas nefastas, novelas, o sea, que transformaban lo que era un amor real con cosas totalmente ajenas a la vida en pareja, a la familia. Eso fue mutando, fíjate, ¿no? De aquella generación, por ejemplo, hippie, que uno pudo haber siempre tenido como referente. Un símbolo. Así, claro. Peace and Love, la contracultura, que nació como una cuestión en contra de la guerra, que luego quisieron convertir en gente drogadicta. No, no es así. Nació como un movimiento pacifista que retó a las grandes superpotencias. El Mayo francés, que casi que barre el sistema francés en los años 60, los movimientos juveniles norteamericanos, estadounidenses, en los años 60 y 70, que se replicaron en toda América Latina. Oye, por Dios, eso es una fuente inagotable, que nace, por cierto, en los años 60. Para mí, la generación más brillante nació en esa década. Y luego tuvo su eco en los 70 y los 80 también. Ahora, todo eso, ¿dónde tú lo ves ahora? Mira, quieren que un niño, estando en edad escolar, fume marihuana. Ah, no, porque hay que legalizar la marihuana. Estoy en contra, te lo digo una y otra vez y lo he repetido 1000 veces. Estoy en contra de la legalización de las drogas. No creo en las drogas recreativas, porque ahorita está comprobado la marihuana, la semilla que luego es sembrada y florece, es inyectada de manera totalmente artificial. Obviamente van a hacer una mata y te la vas a fumar el que lo haga y va a salir el humo, el tabaco, pero es
4 veces más potente que hace 20 años y hace obviamente 4 veces más daño. No, entonces ahora quieren que los niños, oye bien, menores, los jóvenes, adolescentes, fúmate un tabaquito de marihuana, que luego la potencia es tal que produce ¿qué? Deserción escolar, intentos de suicidio, violencia intrafamiliar, incluso se van de las casas y los convierte, bueno, hay ciudades en Estados Unidos que la llaman las ciudades de los zombies. Bueno, ahí están los efectos de la legalización de la marihuana, que luego salta a otra. Por ejemplo, el Tutsi, ahora es una moda juvenil femenina, no estás en nada, sino te metes Tutsi, que es la cocaína rosada, para las llamadas fresitas. No, amigo, eso destruye la vida, acaba las relaciones de pareja, te inhibe que vayas a estudiar, que leas un libro, como hacíamos nosotros, que nos formemos. Entonces ahora es viralizar fotos en redes sociales, sean estas cuales fueran, para, en vez de buscar tener una familia, monetizar con las llamadas OnlyFans, una variación de la prostitución, que captan obviamente grandes agentes de trata humana, de trata de blancas, ahora, señor y fiscal, así sucesivamente. ¿Qué se puede hacer para legislar con relación a las redes sociales cuando estas son usadas con fines que buscan la distorsión de la vida sexual, de la vida familiar, es que yo estoy de la violencia? Pero me responde, por favor, cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Nos acompaña el fiscal general de la República, Tarek William Saab. Señor fiscal, usted se ha referido al tema de las redes sociales como instrumentos para distorsionar, afectar la vida familiar, sexual, escolar de los venezolanos y los ciudadanos en general en el planeta. ¿Qué se puede hacer? Ya algunos países están legislando contra las falsas noticias, la manipulación con fines terribles de la información que sale en las redes sociales. Por supuesto, y nosotros, ¿qué se está haciendo para controlar, vigilar, supervisar, legislar? Aparte de legislar, que nosotros tenemos un borrador que vamos a presentar a la Asamblea Nacional, sería el 8º, por cierto, la 8ª iniciativa legislativa que el Ministerio Público le presenta a la Asamblea Nacional. En un momento lo hemos hecho en relación a la defensa de los animales, no hemos hablado de eso, y de la fauna, porque quien mata a un animal, quien previamente maltrata y mata a un animal, lo podrá hacer mañana con una mujer, con un niño o un anciano. Eso está comprobado, o sea, ahí no hay caída. Así que no analicemos más, yo creo que ya nadie lo analiza. Eso ha recibido amplio respaldo. Claro, pero al principio no, decía, bueno, gran cosa, que mataron ese perro, que mataron 7 gatos, que envenenaron a no sé qué, tal cosa. Mira, para empezar, que son seres vivos y no te están haciendo nada. Entonces tú por venganza contra un vecino, porque te da la gana, porque eres un sádico, un psicópata, tú no vas a venir a matar a un ser indefenso que es un ser vivo. Sí. Porque mañana lo podrás hacer con un ser indefenso que es niño, o un ser indefenso que es anciano, un ser indefenso que es una mujer. ¿Qué estamos haciendo ahí? ¿Qué está haciendo el Ministerio Público? Bueno, sancionando de manera implacable esos delitos, basándonos en lo que tenemos en la ley, pero también agregándole, por ejemplo, cuando hay agavillamiento, cuando participan varias personas, cuando más allá del agavillamiento se hace justicia por mano propia. Entonces, le agregamos una pluralidad de delitos y logramos la privativa. Eso ha sentado un gran precedente en el hemisferio occidental y nosotros hemos sido reconocidos no solo en Venezuela, quiero que lo sepa, sino en toda América Latina ya eso se ha conocido, que en Venezuela hay un ministerio público, hay un sistema de justicia que sanciona, por ejemplo, la muerte por placer a un ser vivo como un animal. Que no estamos hablando, como alguna gente me decía, pero entonces yo no me puedo comer una gallina, una vaca, perdón, no se burle, le digo yo a quienes hacen ese tipo de comentarios tan ridículos. Estamos hablando de lo que estamos hablando, del placer de grabar la muerte, por ejemplo, como ocurrió en Apure recientemente, 2 adolescentes agarran
amarran, ahorcan a un perro y lo lanzan al río Apure. Ajá, ¿qué? Dime tú dónde te vas a comer el perro que lanzaste al río Apure. O otros jóvenes que en otro río lanzan unos gatos, unos caimanes, unos cocodrilos en la sede de una universidad pública en el estado de Guárico, y así sucesivamente. Para no hablarte del fetish crush animal, que es el uso de animales, mascotas pequeñas, conejos, gatos o pequeños perros bebés, donde mujeres en vestimenta muy sensual, ¿verdad? Y con tacones van torturando, aplastando con su cuerpo a los animalitos previamente grabados, y luego un capo, que es el que las tiene como explotándolas sexualmente y matando a esos animales, por 20, 30 dólares que dura la sesión de ese trabajo, ellos terminan vendiendo los videos hacia países asiáticos, plataformas asiáticas, por $2,000. Ah, pero a cuenta de que incluso han usado la pornografía infantil. Mientras van matando, aplastando a los animales, también lo hacen con menores de edad. Entonces a mí no me vengan con que el que mata un animal no está haciendo nada. No, ahí tenemos cómo deriva en la parte extrema negativa con el fetish crush animal. Entonces fíjate, el acoso escolar lo atacamos viendo todo esto. Ojo, no es solamente el tema de las redes, es que hay series televisivas en canales privados que no son solamente los normales, donde por ejemplo elogian, hacen apología a criminales seriales como basuras humanas como el Chapo Guzmán, como Pablo Escobar. Entonces esos son los ejemplos a seguir por niños jóvenes que en vez de querer ser poetas, científicos, inventar la vacuna contra el cáncer o contra alguna enfermedad, contra el COVID, etcétera. No, yo quiero ser como el Chapo Guzmán, yo quiero ser como Pablo Escobar, porque tienen muchas mujeres, porque tienen fincas, tienen aviones, tienen yates, traficando droga, tienen casas completas llenas de millones, de trillones de dólares, porque eso es lo que presentan en esa serie. Banalizando los criminales esto, incluso, chicos, convirtiéndolo en héroes. Entonces hay gente que en vez de ponerse una franela, pues suponte, de Simón Bolívar, del Che Guevara, algo alusivo a la cultura, una obra de Picasso, venden franelas entonces ahora de Pablo Escobar. Por Dios, chicos, ¿quién es esta miseria humana? Entonces no es solamente, haciendo el Ministerio Público? No es solamente en las redes sociales. Además de las campañas de concientización. Mira, no ha sido solamente en las redes sociales. Previamente fueron algunos medios audiovisuales, programas o notas de radio, de prensa que tenían un metalenguaje. Y por ahí entonces viene lo que yo he dicho, atacar el microtráfico. Nosotros tenemos entonces allí una campaña que se llama La droga destruye tu familia. Esa la arrancamos a mediados de año. Hemos ejecutado ya 30 charlas y conversatorios preventivos en diversas escuelas y comunidades del país, abordando a más de 761 niños, niñas, adolescentes y educadores. Ojo, antes, eso es en plena vacaciones escolares, ahora va a ser el triple. Claro. Y vamos a hacer una gran jornada en el mes de octubre, ahora a finales de octubre, con el presidente de nuestra institución que lucha contra la droga y autoridades educativas, donde vamos con esa gran charla, ese gran foro, por iniciativa del Ministerio Público, con apoyo del Estado venezolano, iniciar ya en época de clase esta gran campaña que se llama La droga destruye tu familia, que la hemos unido con esta campaña contra el acoso escolar. Hemos realizado 264 actividades en todo el territorio nacional. Ya te estoy respondiendo qué está haciendo el Ministerio Público, con una participación de 9.777 estudiantes, porque esta campaña la arrancamos en mayo. Docentes, padres, madres y representantes de centros educativos públicos y privados. Fíjate, en este año van 341 casos de acoso escolar. Mira. Ajá, 207 han sido, fíjate, corresponden a lesiones. Hay menores involucrados claro, en esos delitos. Pero corresponden a lesiones algunas graves, que dejan un mes, dejan fuera de clase a un niño o una niña un mes fuera de clase por la paliza que le dan. Ah, no, por el bullying, porque no me gustó cómo viene vestida, porque tienes dificultades en el habla,
porque te diste feo, entonces bueno, hay que hacerte bullying. Señor hay que fiscal, darte una paliza. estos menores pueden ser imputados, estos menores pueden ser sancionados. Escucha, Incluso claro pueden sí. ser sancionados los directores, Claro que sí, maestros, lo profesores de estos hemos liceos. hecho. Por favor, Las personas vamos a hacer una mayores de pausa 14 comercial. años, oye bien, rápido. Las personas mayores de 14 años tienen responsabilidad penal que puede acarrear privativa, ojo. Okay. Y las que son menores de esa, te lo digo rápido, las que son menores tiene también un tipo de sanción y castigo, obviamente. Entonces yo creo que hay que legislar también sobre esta materia, porque imagínate tú, ¿a dónde vamos a llegar entonces? Porque están enseñando ya el asesinato serial a los infantes, a los menores de edad. ¿No hay acaso sicariato juvenil, Chemel? ¿De dónde ha nacido, tú crees eso? Ahora no, ahora quieren que sea sicariato infantil. Bueno, pero tú no ves en Estados Unidos niños, chicos, niños de 8 años, que entrevistados por sus propios padres, que le preguntan qué quieren ser con 7 y 6 años. Y dicen quieren ser asesinos. Con 6 y 7 años, eso se ha viralizado en las redes. Vamos a hacer una pausa comercial. Imagínate y seguimos tú, profundizando con sobre 6 y este 7 tema. años decir que quieren ser asesinos. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Nos acompaña el fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek William Saab, abogado político, poeta, fue constituyente, fue gobernador del estado de Anzoátegui y también fue defensor del pueblo. Las campañas contra la pedofilia, ¿qué se ha hecho? Sí, yo le he llamado pedofilia es crimen. ¿Por qué? Porque así como se ha pretendido banalizar el consumo de la marihuana, porque es una droga recreativa, no es una droga recreativa, es una droga dañina, Claro. de las más brutales. Oye bien, que te producen la peor dependencia y que te dañan de por vida, quemándote las neuronas, haciéndote borrar incluso la memoria. Por eso hay tantos muchachos jóvenes que en las clases salen con 0,1 raspado la nueva de materia, porque consumiendo este tipo de droga pierden la memoria, incluso hasta para en un momento que para pensar, ¿no? Entonces fíjate, se ha querido también banalizar el tema de la pedofilia, porque incluso están hablando ya de matrimonio infantil. Oye, ¿a dónde vamos a llegar, chicos? Vimos una autoridad en España diciendo que ¿cuál es el problema de que un niño o una niña pueda tener relaciones sexuales si estas son consensuadas? Porque eso es su derecho. Oye, por Dios, ¿cómo va a ser un derecho, en este, entre comillas, humano, que un niño tenga una relación sexual, ponte que tenga 9, 10 años, con un adulto de 30, 40? Por Dios, si hasta por un caramelo, chicos, tú logras embaucar al niño, entonces vas a acceder a una relación sexual. Le destruye aparte del cuerpo, la mente. Entonces, no, eso no puede ser así. ¿Qué consensuado va a saber un niño de una relación sexual con un adulto, por Dios? O con un adolescente también. Eso es delito, compadre. Entonces, es una manera de promover la pedofilia. ¿Por qué? Porque es el ataque, es la agresión sexual contra un niño, contra un menor de edad por un adulto. Entonces no podemos caer en esto. Yo estoy en contra totalmente de esto, que si del matrimonio infantil, que si... Entonces fíjate tú, hemos castigado hasta con... Hay condenas, yo las he publicado, entre 15 y 30 años a quienes han agredido sexualmente a menores. Sea actos lascivos o sea ya violaciones de hecho, pues. Para que entiendan eso, porque es un crimen lo que estás haciendo contra ese niño. Entonces, rápidamente, fíjate, hemos realizado 55 actividades, realizadas en todos los estados, con una participación de 3.000 personas, que incluye docentes, personal directivo y administrativo de centros educativos, defensores y defensores de niños, niñas y adolescentes, consejos y consejeros de protección, funcionarios y funcionarias policiales, entre otros. Fíjate esto, en este año van 926 casos que hemos recibido nosotros de abuso sexual contra niños, niños y adolescentes. Esto significa que ya se están atreviendo a denunciar, porque los niños y los padres por temor muchas veces no lo hacen. Entonces, nuestra legislación está actualizada para atacar no este estás tipo. viendo que te estoy hablando de hasta 30 años de condena. Hemos logrado. Bueno, si tú me preguntas, yo diría, y lo digo aquí, ojalá para este tipo de delitos se aumente la pena. Okay. Claro que sí, que lleguen a 50 años, una cadena perpetua a un pedófilo, a un traficante de droga,
a un asesino serial y este tipo de mutaciones de delitos que afectan el día a día de la gente. Pues fíjate tú, el tema de la cifra de derechos humanos que tú me hablabas mucho al principio. Sí. Oye, nosotros hemos logrado Ese fue un informe. ¿Te refieres al informe de las Naciones Unidas? A todos esos informes que han sido infames ¿Qué de respuesta propaganda. tiene el Ministerio Público? Mira, nosotros hemos imputado 1.403 funcionarios y 60 colaboradores para un total de 1.463 personas. ¿Te parece poco eso? Este año nada más, 2022, que no ha terminado, 533 funcionarios y 20 colaboradores particulares han sido imputados. La cifra más alta a partir del año 2017. Por ejemplo, el año pasado fueron 233 personas. Yo creo que hay confianza en la denuncia. Y fíjate, igualmente hemos acusado 398 funcionarios a 34 civiles por un total de 432 acusados. Desde el 2017 hasta la fecha hemos acusado a 1.546 funcionarios y 61 civiles para un total de 1.627 funcionarios, lo que nos da un total de privados de libertad en lo que va solo de año, de 181 funcionarios y 8 civiles. Ahora, desde el 2017, privados de libertad van 769 funcionarios y 39 civiles para un total de 808. Pero hay algo bien interesante, ¿no? El tema de las condenas. Hemos logrado nada más y nada menos que 358 condenas, sentencias definitivamente firmes en estos 5 años. Entonces, todos esos informes quedan en la nada. ¿Qué digo yo con esto? Bueno, que Venezuela tiene cómo hacer justicia. No necesita que un tribunal transnacional investigue por nosotros, porque en los casos que ocurren, en los más emblemáticos inclusive, ya tenemos condenas. ¿Qué ha pasado con las 23 órdenes de captura contra exdirectivos de monómeros? Bueno, mira, allí tenemos 5 investigaciones. Ajá. Y no son 23, son 25 órdenes de aprehensión que suman 2019, 2020, 2021 y 2022 en varias de las tramas ocurridas, 25. ¿Podemos ver resultados a corto plazo? De las cuales, mira, bueno, ojalá Colombia en este sentido nos ayude no solamente con el tema de ya se está haciendo. El director general contra la corrupción del Ministerio Público estuvo en Colombia, indagando en la sede de Monómero. Y obviamente queremos que nos extraditen a estas personas, que puedan estar en cualquier lugar del mundo. O sea, Interpol no puede convertir a estos sujetos corruptos y criminales en perseguidos políticos. ¿De cuándo acá? Un perseguido político es por haber escrito un libro, suponte tú, por haber dado un discurso, por haber promovido sus ideas, se convierte en un preso de conciencia. Ahora un corrupto, un traficante de droga es un preso político. Uno de los más célebres es el llamado RR. ¿Cómo es eso, chicos? Con estatus de refugiado en Italia. Nosotros se lo reclamamos al embajador de Italia. ¿Qué diría usted, embajador de Italia? Le dije yo en una entrevista, con toda la cordialidad. Si un italiano aquí, perseguido por las autoridades judiciales de Italia, declarase todos los días en Venezuela, a través de Twitter, de Facebook, con páginas digitales, en contra de las autoridades civiles y militares de Italia, ¿cómo se sentirían ustedes? Incluso alguien con un estatus de refugiado tiene que respetar la Convención de Ginebra y simplemente callarse la boca. Ah, no, pero entonces ahora, ¿cómo es esto? Un corrupto de marca mayor que traficó con todas las grandes empresas, metiendo a toda su familia en esas tramas, lo convierten en una especie de ¿qué? De protegido. No, tiene que ser extraditado. Te hablo de monómeros, pero te puedo hablar de la corrupción petrolera. También está Nervis Villalobos en España y otros más por los casos de Andorra, etcétera. ¿Qué pedimos nosotros? Que todas esas solicitudes que hemos hecho a Interpol sean efectivas por la vía de la extradición, porque estas personas le han hecho daños colosales a la economía venezolana y que obviamente nos devuelvan el dinero robado que están en paraísos fiscales. O sea, yo creo que no solo es monómero, Chemel, agradezco que me lo hayas preguntado, sino las tramas de corrupción petrolera.
y que tienen que ver con todo lo que implica desfalcos a la economía nacional. El Ministerio Público ha hecho una labor inédita en esa materia. Hay detenidos, claro que sí, en Venezuela, por todo esto que estamos hablando, pero también hay muchos prófugos. Y necesitamos que se materialicen las órdenes de aprehensión. Bueno, señor fiscal, muchísimas gracias por este análisis situacional y por el informe que ha presentado sobre las gestiones que adelanta el Ministerio Público contra distintos delitos. Larga vida, hermano, así va a seguir siendo. La Fiscalía se encuentra entre las 3 primeras instituciones mejor valoradas por los venezolanos y yo creo que ya has visto por qué. Estas razones nos revelan por qué. Así es. Bueno, muchísimas gracias, señor fiscal. A tu orden. Adelante. Nos vemos en un próximo análisis situacional por Globovisión, periodismo libre, independiente y responsable. Hasta pronto.